Vamos a hacer un ejercicio de porcentajes. Bueno, pues en este ejercicio lo que vamos a ver es en qué consiste un aumento porcentual y una disminución porcentual y también qué significa índice de variación. Bueno, pues mira, cuando tenemos una cantidad inicial y la multiplicamos por un número que se llama índice de variación, vamos a obtener una cantidad final. Bueno, pues en los aumentos porcentuales, aumento porcentual o disminuciones porcentuales, lo que hacemos es hallar ese índice de variación para multiplicar por la cantidad inicial y obtener esa cantidad final. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, que algo va a aumentar un 12% o que algo va a disminuir un 12%. Bueno, pues entonces, en el caso de que aumente un 12%, el 100% que era inicialmente la cantidad, si la aumentamos un 12%, se convierte en un 112%. Este 112%, para quitarle el porcentaje, lo dividimos entre 100 y lo que nos da es 1,12. Este número 1,12 es lo que se llama índice de variación. Es el número que, si yo a una cantidad, por ejemplo, 300, la multiplico por 1,12, la cantidad final que obtengo es lo mismo que haberle aplicado un aumento de un 12%. Bueno, pues vamos a calcular cuánto nos da. 300 por 1,12 nos da 336. Vamos a hacer ahora la disminución porcentual. Si yo al 100% le disminuyo un 12%, lo que obtengo es un 88%. Si lo divido entre 100 para quitarle el porcentaje, entonces obtengo el índice de variación. Bueno, pues 88 entre 100 nos va a dar 0,88. Si a la cantidad inicial, vamos a poner la misma, 300, la multiplico por 0,88, la cantidad final que obtengo es el resultado de haberle hecho una disminución del 12% a 300. Bueno, pues vamos a calcularlo y nos da 264. Bueno, pues ahora vamos a hacer los apartados de este ejercicio y ya verás qué fácil es esto. Bueno, pues vamos con el primer apartado, el apartado A. En el apartado A nos dicen que una cantidad inicial de 300 disminuye, primero va a disminuir un 12% y después va a disminuir un 35%. Bueno, pues entonces, como son disminuciones, lo que tenemos que hacer es a 100% restarle 12 y lo que obtenemos es, bueno, ya lo hemos calculado antes, obtenemos un 88% partido por 100 que nos da un 0,88. Ese es el primer índice de variación. Entonces, a la cantidad inicial la multiplicamos por 0,88. Bueno, cuando tienes que hacer dos disminuciones consecutivas o dos aumentos o incluso aumentos y disminuciones consecutivas, no hace falta que vayas calculando cada cantidad, sino que las puedes hacer todas a la vez. Es decir, puedes calcular todos los índices de variación, como son disminuciones, en ambos tengo que restar 100 menos 35 nos da 65% y entre 100 nos da un 0,65. Bueno, pues los puedo multiplicar así consecutivamente y lo que obtengo será la cantidad final resultado de haberle hecho ambas disminuciones, primero un 12% y luego un 35%. Bueno, pues entonces vamos a calcular cuánto nos queda el resultado. Bueno, pues el resultado final es 171,6.
¿Podríamos haber hecho primero la disminución del 35% y después la disminución del 12%? Pues sí, podríamos. ¿Por qué? Porque esto consiste en multiplicaciones, el índice de variación de cada porcentaje lo voy a multiplicar y la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, con lo cual da igual que multiplique primero el 0,88 o el 0,65. Vale, para demostrarlo, pues mira, lo vamos a hacer cogiendo el 300 y haciendo primero la disminución del 35%. Entonces, en ese caso multiplicaríamos por 0,65. Voy a hacerlo paso a paso para que veas que llegamos a la misma cantidad. Entonces, 300 por 0,65 nos da 195. Si a 195 ahora le hacemos una disminución del 12%, que sería multiplicándolo por 0,88, que es el índice de variación que ya hemos calculado antes, que le correspondía a una disminución del 12%, entonces esto ahora nos queda 171,6. Eso es debido a la propiedad conmutativa y, como verás, eso pues nos ha dado el mismo resultado haciendo primero una disminución u otra. Bueno, pues ahora vamos a calcular el apartado B. En el apartado B nos dicen la cantidad inicial 1520 disminuye un 90%. Y después aumenta un 150%. Tenemos que hallar la cantidad final y también el índice de variación. Bueno, pues cuando hallamos el primer índice de variación, como es una disminución del 90%, al 100% le vamos a restar el 90% y nos queda un 10%. Lo dividimos entre 100 para quitar el porcentaje. Y entonces nos queda 0,1. Cuando hacemos el aumento de 150%, a 100% le vamos a aumentar un 150%. Nos va a quedar un 250%. Lo dividimos entre 100 y, en este caso, nos va a dar 2,5. Bueno, pues ahora solamente nos queda poner la cantidad inicial de la que partimos, 1520, y multiplicar por 0,1, que era el índice de variación correspondiente a la disminución del 90%, y ahora lo multiplicamos por 2,5, que es el índice de variación correspondiente al aumento del 150%. Bueno, vamos a hacer el cálculo y obtenemos 380. Ya tenemos los dos apartados calculados y, aunque no lo preguntan en el ejercicio, también te voy a comentar otra cosa que es una pregunta que a veces también la hacen de esta manera. Te preguntan por cuál es el índice de variación total. Bueno, el índice de variación total sería el resultado de la multiplicación de los dos índices de variación. A esto se les llama porcentajes encadenados, es decir, cuando tenemos una disminución y después un aumento, también podría haber sido dos disminuciones consecutivas, dos aumentos o incluso más. Pues cuando tenemos esos porcentajes encadenados, lo que tienes que hacer es calcular el índice de variación de cada uno, de esta manera que hemos hecho aquí a la derecha, y después lo único que tienes que hacer es multiplicar uno por el otro. Y entonces el resultado, en este caso vamos a hacer 0,1 por 2,5. Nos da 0,25. Cuando el resultado de multiplicar los dos índices de variación, el resultado empieza por 0, es decir, en la parte entera tenemos un 0, quiere decir que el resultado final de aplicar la disminución y el aumento ha sido una bajada, ¿vale? El resultado final es que la cantidad final ha disminuido y aquí lo puedes ver.
teníamos una cantidad inicial de 1.520, la cantidad final es 380, que es una cantidad más baja. Por eso, cuando multiplicamos los índices de variación, si empieza por 0, corresponde a que globalmente se ha producido una disminución porcentual. Si cuando los multiplicamos el resultado nos hubiese dado 1 con algo, 1, y los decimales que sean, pero que la parte entera es 1 o mayor, entonces el resultado de aplicar los porcentajes habría sido un aumento porcentual, es decir, que la cantidad final sería mayor que la cantidad que teníamos al principio.